Una de las resoluciones es, en esta segunda vuelta electoral, el movimiento indígena del Ecuador no se posicionará con ninguno de los dos candidatos. Justo estábamos escuchando las declaraciones que hicieron ayer en la rueda de prensa la CONAIE. Pues bienvenido nuevamente, qué gusto tenerle aquí, Miguel Ángel. Cada jueves nos va a acompañar el compañero para hacer análisis respecto de los temas de la coyuntura política y es necesario una voz importante de los pueblos y las nacionalidades. Nuevamente, Miguel Ángel, qué gusto tenerle aquí. Alipunja, Tucuya, Kay Tauya Kunata, Shinajata Riku Kunatapas. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos quienes nos miran y nos escuchan por este medio. Miguel Ángel, nosotros quisiéramos un poco comentar acerca y conversar acerca de esta postura. Primero, nosotros nos habíamos pues informado de que hace días pues la Ecuarunari optó por otra vez nuevamente repetir como el 2021 el voto nulo, de no apoyar ninguna de las candidaturas en esta segunda vuelta y el día de ayer, después de este consejo ampliado de la CONAIE, también han resuelto no tomar una posición por ninguno de los candidatos y pues apoyar esta postura del voto nulo. ¿Cuál es su lectura? He escuchado y visto que el Ecuarunari tomó la decisión de no apoyar en esta segunda vuelta y promocionar el voto nulo. No sé cuál es el análisis en profundidad de parte del Ecuarunari. Sin embargo, la toma de decisión política con respecto ya a la segunda vuelta de parte de los dirigentes, en este caso, porque yo conozco que las organizaciones sociales, provinciales, cantonales, están en pleno debate, están en encuentros, están organizando foros, seminarios, conversatorios entre las comunidades de base, no solo del Ecuarunari, sino también en general quienes pertenecen a la CONAIE. En esa perspectiva me parece que hay que considerar que también no todos han decidido el apoyo al voto nulo, porque ya tienen experiencias. En la anterior conversación del día jueves había dicho que el voto nulo en los tiempos del 80 y 90 tenían una connotación muy importante. Era en realidad muchísimo trabajo de base para tomar esa decisión ante la falta de presencia de los sistemas del Estado en los sectores de mayoría población pobre, no apoyada por los sistemas de Estado en educación, en salud, en infraestructura, en temas de créditos de asistencia técnica, es decir, la presencia estatal era nula. Los sistemas de justicia y de Estado eran definitivamente nulas. En esas circunstancias aparecían los partidos políticos cada 4 años para pedir votos. Efectivamente, esa era la realidad. Y por tanto, quienes pedían votos, quienes merodeaban las organizaciones de base en ese tiempo, eran con regalos, con dádivas, justamente en ese tiempo. Y los cálculos que tenían los partidos políticos y quienes ocupaban las instancias del Estado era justamente guardar presupuesto para un poco antes de la coyuntura electoral, hacer obras, dar regalos, ¿no? Y comprar el voto. Comprar el voto de esa manera. Por eso la gente, las organizaciones, particularmente de las áreas rurales, en las áreas rurales están mestizos, indígenas, pueblos, nacionalidades, están muchos sectores. Y las áreas suburbanas de las grandes ciudades tomaron conciencia de eso. Siendo o no parte del Ecuarunari o de la CONAIE, analizaron eso. Y era justo, porque entonces no respondían estos sistemas de partidos políticos, no respondían a las demandas y los intereses de los grandes sectores de la sociedad, también apoyaron el voto nulo. En ese tiempo, ¿cómo nos apoyó
esta decisión política de tomar, votar nulo, él apoyó en la capacidad organizativa, en la capacidad de gestión para exigir demandas en unidad y en colectivo con mucha fuerza. Eso fue el contenido del voto nulo, la importancia. En los años 70, 80. Exactamente, 80 y 90. 80 y 90. Es decir, esa fuerza posibilitó a que nosotros construyamos demandas colectivas de diferentes sectores de la sociedad. Entonces el voto nulo nos ayudó a comprender mejor, a concientizarnos mejor y formar frentes realmente de los sectores sociales para en unidad exigir demandas colectivas ante el Estado y ante los gobiernos. Y entonces eso fue bien importante en esa coyuntura, el voto nulo, desde mi punto de vista. Ahora, en la coyuntura actual, escuché al presidente del Lecuarunari decir que van a votar nulo. Uh-huh. Me parece esa es una decisión de una tendencia de un grupo de dirigentes que están en este proceso de campaña por el voto nulo. No conozco los contenidos de cuál es el planteamiento fuerte para votar, para hacer la campaña por el voto nulo. Podemos acercarnos inmediatamente qué ha pasado con el voto nulo ideológico de la época actual, del 2021. ¿A quién favoreció? Uh-huh. Favoreció nada más y nada menos que al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. El voto nulo favoreció directamente a la derecha de este país. En esas circunstancias... ¿Cree que la gente que tenía esa postura, la dirigencia, había dicho a sus bases que voten nulo y ellos terminaron no votando nulo y votando por Lasso? El voto nulo no permite consolidar los procesos que han caminado política e ideológicamente, particularmente en el movimiento indígena. El voto nulo incide directamente desde fuerzas externas en contra de los procesos de lucha por la justicia, en contra de los procesos de consolidación de democracia real en este país. Así que la derecha ha logrado insertarse en estos últimos tiempos en el movimiento indígena, que era, digamos, desde mi punto de vista, el valor moral y ético muy importante organizativamente. Entonces la derecha ha tenido influencia directa a través de ciertos líderes y dirigentes que están a favor ampliamente y públicamente de personajes y de grupos de la derecha, lamentablemente. Entonces ellos incidieron para lograr con esto. Y ahora sucede que en el voto, digamos, hubo mucha confusión. Entonces, como es la palabra de Leonidas Issa por el voto nulo ideológico, mucha gente también tiene simpatía en este proceso de nuevos liderazgos. Leonidas ha tenido presencia. Y bueno, por militancia, por simpatía a Leonidas, han votado nulo. Pero hay otras organizaciones, otros líderes, otras comunidades, urbanas o rurales o colectivos, que saben conscientemente que eso favorece a sectores no nuestros, sino a los enemigos de clase. Entonces, han apoyado para procesos de transformación de gente que ve que sí va a responder tanto en el ámbito local, cantonal, provincial. Entonces han tenido que apoyar a sectores que luchan realmente, por gente que lucha realmente en pos de lograr justicia y equidad para todos. Dentro de la CONAI y Lecuarunari hay una facción de izquierda que va a apoyar al movimiento progresista de ERC. Eso es claro. En el movimiento indígena hay sectores de derecha, de los llamados centro-izquierda, hay de izquierda también, y creo que es muy importante que hay una gran tendencia de la juventud profesional que dice ser que no están ni con la izquierda ni con la derecha porque son de pueblos y nacionalidades.
Desde mi punto de vista, esa es otra arista en el que yo veo que es muy importante que se discuta con suficiente claridad, porque eso es ser también de derecha, desde mi punto de vista. Decir que somos pueblos indígenas y no somos de izquierda ni de derecha, eso no es ninguna definición que está favoreciendo a los procesos que ha construido particularmente el movimiento indígena en el Ecuador. El movimiento indígena tiene por principio la justicia y la lucha para todos los ecuatorianos, no solo para los indígenas. Y en esa perspectiva hacen, como decimos popularmente, un flaco favor a los sectores de la derecha neoliberal que nos tienen en este momento en la violencia, en la zozobra, en la inseguridad en este país. Entonces, en estas circunstancias me parece muy complicado, muy riesgoso la decisión que toma la asamblea ampliada de la CONAIE el día de ayer. Miguel Ángel, otra cosa es que nosotros, si bien los líderes, los dirigentes del movimiento indígena llaman a votar por el nulo, pero vemos que en esta primera vuelta, en las elecciones del 20 de agosto, en las provincias de la Sierra, donde tiene fuerte presencia el movimiento indígena y fuerte presencia el movimiento de Pachacuti, no es que optan por un nulo, porque no tenían candidato a presidente, sino optan por un candidato de la derecha, de la ultraderecha, y gana Noboa en las provincias. Entonces, ahora decir que es voto nulo, la gente no es que va a ganar el voto nulo, sino también va a tener un apoyo, como usted dice, un flaco favor para la derecha. Sí, en realidad la indecisión de la CONAIE y la decisión fuerte del ecuatoriano apoyar con el voto nulo es la derecha. Francamente, ese es así. En cambio, la decisión un poco tibia de parte de la CONAIE, van a presentar las demandas de los pueblos indígenas a los dos candidatos para saber cuál es su posición. Hay una historia reciente. Lenín Moreno dijo, bueno, ya acepto toda la agenda de planteamientos que está haciendo la CONAIE, apoyaré, no hay ningún problema, pero ¿cuáles fueron los resultados? Muerte, violencia, persecución a dirigentes, a líderes. Luego, en las últimas acciones y movilizaciones de la CONAIE, también se sentaron al diálogo. ¿Cuáles han sido los resultados? Ningún resultado para los pueblos indígenas, por ejemplo, ningún resultado. El gobierno neoliberal de derecha, en este caso de Lenín Moreno y luego de Lasso, que son los mismos, decir que ellos, vamos a esperar que Daniel Noboa diga, bueno, voy a apoyar, él va a decir yo apoyo todo, no hay ningún problema. ¿Y cuáles van a ser luego los hechos? Ya los hechos están comprobados. Los resultados que hemos tenido, la mayoría de sectores de la población nuestra, digamos, de los pueblos indígenas y la mayoría de pobres, es nulo. ¿Y quiénes están impulsando la candidatura de Daniel Noboa? Es de este mismo sector. Lenín Moreno y su familia y Álvaro Noboa y su grupo de poder económico. ¿Y quiénes son este grupo? Hay que votar con memoria, digo yo. Votar con memoria significa saber que este grupo son el grupo de la mafia albanesa, el grupo poderoso del que nadie ha podido controlar, ahora son los que controlan hasta las cortes de justicia. Los problemas los graves problemas de violencia en las cárceles, en las calles, en las vías públicas, en todo lado, no han podido controlar, porque hay un acuerdo entre el gobierno actual y estas mafias, estas organizaciones delictivas que están controlando todo para su beneficio particular. No hay ninguna solución, no hay ninguna justicia para las luchas, para las demandas que han planteado los pueblos indígenas. ¿Dónde está el tema de INA Papers, los Pandora Papers? Ellos son los autores. Lenín Moreno, su familia y los Noboa, con Lasso, con el gobierno de Lasso. Ellos están impulsando la candidatura de Daniel Noboa, así que son ellos. Eso hemos discutido, hemos debatido, conocemos muy bien lo que están intentando hacer en este país y es imposible que los líderes de los pueblos indígenas no conozcan eso, saben muy bien. Y qué bueno que sepan las organizaciones de base también esta situación. Por eso las organizaciones de base, los líderes comunitarios,
están también en conversaciones, en debate, están recibiendo a gente, a personas cercanas, y los que están juntos en el proceso de la Revolución Ciudadana están trabajando por eso. Qué bueno que sea así. A mí me parece un alto riesgo que el compañero Leonidas Issa no tome posición, que esté calculando. Yo considero que Leonidas es un referente moral, ético muy importante, al que estamos apoyando. Las organizaciones de base, las organizaciones cantonales, provinciales, estamos apoyando. Los que somos consecuentes de este proceso histórico, particularmente del pueblo indígena, estamos apoyando porque Leonidas Issa no solo es un dirigente indígena, es un dirigente que quieren escuchar muchos sectores sociales de este país. Muchas organizaciones, la academia, los procesos organizativos de las ciudades, las organizaciones de mujeres, la juventud, etcétera, quieren escuchar qué es lo que dicen los dirigentes de la CONAIE. Y el referente principal es Leonidas Issa. A mí me parece muy importante que esta persona joven, y que ha apoyado bastante a los procesos con consecuencia, con claridad, pues debe definirse en esta coyuntura que es histórica para todos los ecuatorianos. Mira, lo que yo he visto también un poco en los chats y en las redes sociales, hablando de, como tú decías, que se han desvinculado de estas posiciones político-ideológicas del movimiento indígena últimamente, porque en los inicios de los años 90 tenían una posición que se le llamaba de izquierda, como ha señalado la justicia y la dignidad, ese camino es esa posición político-ideológica, y la otra es la derecha. Y ahora se está discutiendo de que dentro del movimiento indígena no son ni de izquierda ni de derecha. ¿Crees que estas posiciones políticas les hacen perder la visión de construir su agenda política? ¿O en qué estado se encuentra esa discusión? Yo digo que aquí hay poderes fácticos que no logramos ver. La historia del movimiento indígena en el Ecuador ha surgido, ha consolidado, ha construido perspectivas con apoyo nacional e incluso internacional, con organismos de cooperación, de solidaridad, de derechos humanos, que han sido consecuentes con la lucha de los pueblos indígenas y de los más pobres de este país. Sin embargo, también ha habido sectores con recursos económicos, con capacidad de gestión, y que han logrado insertarse con sus propios intereses, nacionales o internacionales. Creo que en el marco de esta perspectiva, vieron que el movimiento indígena tiene capacidad, perspectiva, referencia propia, historia propia. Y entonces hay sectores fundamentalmente de la derecha que vieron esto con mucha preocupación, porque eran organizaciones que en realidad querían realmente consolidar un Estado para todos, gobiernos para todos. Entonces esto era un peligro para la derecha, desde mi punto de vista. Era un peligro real para la derecha, para los neoliberales. Y entonces lograron insertarse con recursos económicos, con capacitación, con formación, a líderes indígenas. Esa fue la estrategia. A hombres y mujeres indígenas, para que ellos luchen y construyan su perspectiva de derecha. Lograron ese cometido. Entonces, yo respeto, a mí me parece es un derecho. Hay muchísimos indígenas, hombres y mujeres de este país, que ahora han logrado ser profesionales y están impulsando sus comunidades, sus organizaciones, sus emprendimientos, sus propósitos, la academia, etcétera. Me parece muy importante. Pero la derecha logró insertarse también para desestructurar al movimiento indígena, para posibilitar una construcción de una posición política. Este hecho de decir que no es de izquierda ni de derecha, es un pensamiento de derecha que está logrando insertarse en el movimiento indígena para construir su propia agenda. ¿Y qué es lo que están impulsando ellos? Instituciones para indígenas,
salud intercultural desde la visión indígena, la justicia indígena solamente para indígenas, en fin, la educación bilingüe solamente para indígenas. Es decir, por ejemplo, es muy importante que se haga una pausa en el movimiento indígena para debatir, discutir, evaluar sobre esto. Entonces, esto, por ejemplo, en concreto, ¿qué es lo que ha pasado con el PRODEPINE, con el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se impulsó hace poco tiempo en el Ecuador? El Banco Mundial declaró como AAA. Pero ¿cuáles son los resultados reales de los proyectos de desarrollo que impulsó el PRODEPINE? En este momento evaluemos cuáles son los proyectos que en realidad han logrado derrotar la pobreza, por ejemplo, la falta de educación, los problemas graves de salud, de empleo. No hay nada, no hay nada. Desaparecieron, se esfumaron, pero lograron, ¿no es cierto?, estancar un poco la lucha que venían impulsando los pueblos indígenas. Lograron estancar también, hay muchos líderes de pueblos y nacionalidades que lograron profesionalizarse, conocieron los sistemas de Estado, pero ¿qué pasó luego? Se quedaron ahí adentro en estos sistemas, se acomodaron. Entonces, al estar dentro, por ejemplo, del movimiento Pachacuti, sus cálculos son absolutamente individuales, personales, con altas y honrosas excepciones. Y para ocupar cargos de prefectura, para ocupar cargos de alcaldías, incluso de juntas parroquiales, etcétera, son cálculos absolutamente particulares. Y el movimiento Pachacuti está en esta situación de debilidad muy grande, por esa razón. Entonces yo pienso que en realidad nuevamente estoy consciente que el proceso de fortalecimiento de nuevas organizaciones también es importante. La CONAIE tiene una referencia muy, muy importante, pero hay otros tipos de organizaciones también que están impulsando. La CONAIE debiera acoger o tomar en cuenta procesos de fortalecimiento de carácter económico, procesos de fortalecimiento de emprendimientos en todos los niveles, desde los pueblos y las nacionalidades indígenas. Los profesionales han asumido también la academia. Son nuevas alternativas, nuevos retos y desafíos que están impulsando con conciencia crítica, con conciencia de clase. Y creo que eso sí hay que impulsar. Esa es la realidad en la que están en este momento los pueblos indígenas en particular. Bueno, una última pregunta un poco para culminar este conversatorio, es que esta postura cree que sería como una postura irresponsable pensar en este momento de la coyuntura donde se presentan estas dos posiciones políticas, estos dos candidatos totalmente distantes, diferentes. ¿Cree que sería como una postura nuevamente hacerle juego a la derecha, esta postura de la CONAIE? En la historia reciente, en la historia actual, la falta de pronunciamiento por parte de la CONAIE realmente es muy, muy preocupante, muy preocupante. Y si son cálculos, peor. A mí me parece es muy preocupante. Yo llamo a la CONAIE, llamo a Leonidas Giza, llamo a los compañeros de las organizaciones de base para que el voto sea consciente, para que el voto sea con memoria. El voto sea con memoria. Recalco esto porque es muy importante que se consolide en esta perspectiva. Tenemos que pronunciarnos, y pronunciarnos es dar el voto. Estoy consciente de que también el voto nulo y blanco es constitucional, es un derecho, pero la capacidad política, la comprensión política es votando a favor de uno o de otro. Y está claramente para esta última elección un gobierno neoliberal de derecha que ha violentado al país, que tiene controlado todo con las bandas criminales de este país. Imposible. Con alguien que en cambio propone desde la Revolución Ciudadana a favor de la justicia, por el derecho al empleo, la educación, la salud, está claramente identificado. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Sí, esperemos que las organizaciones de base impulsen un proceso consecuente, consciente con la historia de nuestro país, para después no lamentar las consecuencias de lo que han sido estos 2 últimos años de paros que han dejado una serie de muertos,
de líderes indígenas dentro de octubre y también junio. Así es. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues estábamos conversando aquí con Miguel Ángel Carlos Ama, líder histórico del movimiento indígena. Cada jueves vamos a estar aquí hablando y haciendo análisis a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, Gracias Miguel a Ángel. Qué ustedes. gusto tenerle aquí en nuestra revista informativa Hola Mundo de Radio Medio Mundo 91.5. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.